Muy bien, pues vamos con nuestra agenda internacional como todos los viernes y me da muchísimo gusto saludar a mi querida Vilja. ¿Cómo estás, Vilja? Bienvenida. Buenas tardes al público. Muy buenas tardes. Vilja, háblanos un poquito sobre el tema de esta semana. Hemos estado hablando aquí en este espacio contigo sobre este nuevo protagonismo, además que creo que es un protagonismo que hace o hacía falta de países sudamericanos, incluso por supuesto, de nuestro país y de otros países latinoamericanos, a empezar a traer propuestas, a traer iniciativas de diálogo, iniciativas en donde se pone de alguna forma en entredicho la hegemonía estadounidense para darle paso a otras formas de convivencia, otras formas de solución de conflictos, y creo que eso es aplaudible. En el caso ahora traes el tema de Colombia, a propósito de algo que está sucediendo con respecto a Venezuela. A ver, platícanos. Efectivamente, este es el punto principal para esta semana, pero además recalca un poco en lo que discutíamos la semana pasada sobre Brasil y Lula da Silva, que también está empujando para hacer un nuevo frente diplomático en estas negociaciones con respecto al conflicto ruso-ucraniano. Ahora Colombia también se muestra en este papel de mediador. En Colombia, para esta semana se ha llamado a una conferencia internacional para discutir sobre la situación política en Venezuela, qué va a suceder en adelante. El presidente colombiano Gustavo Petro recibió a líderes mundiales en Bogotá y llamó a la comunidad internacional a levantar las sanciones contra Venezuela, pero también presionó al presidente venezolano Nicolás Maduro para que programe las elecciones democráticas en el país para el año 2024. Y este tipo de presión es una presión diferente porque no nada más llama a que hagan elecciones, sino que llama a que dialogue con la oposición y lleguen a acuerdos nuevos. Las delegaciones de 20 países, incluidos Estados Unidos, que es un cambio también para estas cumbres, se mostraron a favor de aliviar las sanciones contra el gobierno de Venezuela si se comprometen a celebrar las elecciones el próximo año. Y estas eran las conclusiones que se esperaban y a las que llegaron los diplomáticos en esta cumbre. Como sabemos, estas negociaciones ya habían comenzado en México en 2021, pero no llegaron en ese momento a llegar a negociaciones que fueran fructíferas. La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela esta vez expresó su apoyo a la reunión, a esta cumbre. Sabemos que los líderes no fueron invitados, ni Nicolás Maduro, ni los líderes de la oposición venezolana. Sin embargo, se mostraron a favor de la reunión, a pesar de haber reclamado un poco sobre el papel de la mediación de el presidente progresista Gustavo Petro de Colombia. Y este es un muy buen paso para Venezuela en dirección a un cambio que los libere de las sanciones que los han aplastado ya por años y que de verdad afectan la calidad de vida de los venezolanos, su capacidad para negociar, especialmente en un momento tan importante donde los energéticos son tan cruciales, ahora con la guerra con Rusia. El papel de Venezuela pudo haber sido más grande y ha sido terriblemente limitado. Es de notarse que sea Colombia el que esté retomando estas negociaciones, cuando recordemos que cuando la derecha gobernaba Colombia había incluso cerrado fronteras con Venezuela, ¿verdad? Exactamente. Esto desde que entró Petro, esta ha sido parte de su agenda, el retomar no nada más las negociaciones del conflicto dentro de su país, sino hacer un frente mediador para crear un frente latinoamericano y lo vemos en de muchas maneras, tanto como ha retomado el papel negociador con México, que también está al frente, como con Brasil. Los vemos muy interesados a estos países en crear negociaciones propias que
creen nuevos acuerdos sobre el uso y comercialización de los bienes en América Latina y que no nada más sean para la extracción gratuita. Uno. Dos, que no nada más se enfoquen en extracción, en dar a las compañías privadas todos los beneficios para entrar a los países y sacar los recursos de allí, estas políticas extractivistas, sino que sea en beneficio de los pueblos, que se retomen las ganancias de la extracción de recursos naturales de América Latina, para los países y para la creación de políticas en favor de la gente. Bien, Bilhas, para ir terminando, ¿cómo ha tomado estas propuestas tanto la oposición venezolana como el gobierno de Nicolás Maduro? Sobre todo me llama la atención en la propuesta de ya fijar la fecha para las elecciones. ¿En cuánto tenía que haber sido? ¿Qué fecha tendrían que haber sido? ¿Y qué es lo que está pidiendo Petro en ese sentido? ¿Cómo ves y cómo ha reaccionado ante este hecho el gobierno de Nicolás Maduro y a la par también la oposición ante esta propuesta de las elecciones? Bueno, lo que la oposición quiere es que ya haya elecciones, claramente. La sombra para esta cumbre fue la presencia de Juan Guaidó. Recordamos que las elecciones presidenciales de Venezuela fueron en 2018 y desde entonces Nicolás Maduro ha enfrentado un gobierno muy dividido. Fue reelegido para un segundo mandato en ese año, para 6 años, pero los críticos del gobierno lo declararon ilegítimo porque hubo acusaciones de prácticas antidemocráticas en las elecciones y esto llevó a que en 2019, en enero, cuando toma posesión Maduro, Juan Guaidó aparezca como el líder de la oposición y se declare presidente interino. Y a esta oposición, a este grupo en este momento, los apoya Estados Unidos, reconociendo al gobierno interino e imponiendo sanciones contra Venezuela. Y este fue el comienzo de las sanciones graves hacia Venezuela. Pero en tiempos recientes, este cambio en América Latina con líderes progresistas, con unos países que hacen frente y cuestionan estas sanciones que son en detrimento de América Latina y de nuestros países, esta posición ha cambiado y como vemos, Estados Unidos también estuvo presente en esta reunión. Como he mencionado antes, en la reunión no estuvieron invitados ni Maduro ni los líderes de la oposición, pero Juan Guaidó lo que hizo fue tratar de colarse en esta reunión, atravesando de Venezuela hacia Colombia a pie, sin hacer los trámites necesarios de migración, y fue encontrado Caray. y fue escoltado hacia el aeropuerto en Bogotá por agentes de migración. Él acusó al gobierno de Petro de haberlo expulsado y de que está siendo reprimido, y Gustavo Petro le ha reclamado que no, que simplemente entró de manera ilegal al país y que de esta manera no se podía hacer. Es una sombra en esta cumbre que de otra manera Sí, iba de manera bastante regular, no tenía nada o mucho de extraordinario. Pero es justo, Vilja, ya para terminar, nos quedan 2 minutitos, pero es justo esto. Sí está muy bien este tipo de cumbres, estas iniciativas, pero cuando la oposición, la derecha venezolana, hace acciones como estas, va queriendo dilapidar todo lo poco que se puede ir construyendo. Y al final, como tú lo señalaste desde el principio, quien sufre por todas esta política de prohibición, estas normas que se le están, estos castigos económicos que se le están dando a Venezuela, quien lo está padeciendo es el pueblo venezolano. Y es ahí en donde entonces nos preguntamos, ¿tienen sentido estas cumbres o estas iniciativas cuando la derecha hace de una u otra forma, se puede sentar por un lado, pero por el otro lado busca dilapidar la construcción de un diálogo que beneficie al pueblo venezolano? Esa es la gran interrogante. A ver, en minuto y medio, ¿qué piensas de eso? En buena medida nos dice mucho que el camino de Juan Guaidó
no fue hacia su propio país, sino que se fue directamente a Miami. Y eso nos dice mucho del tipo de apoyo que él tiene y de dónde viene su fuerza y su apoyo, desde económico hasta como refugio. Quienes apoyan una oposición que nunca está dispuesta a negociar y a ceder, pero también a criticar. Las oposiciones son necesarias, no podemos todos pensar del mismo modo. La oposición es necesaria, pero la oposición que sea en beneficio de los países, que tenga como interés principal el beneficio de los países y no la extracción total de todo lo que dan los países que tienen recursos para beneficio de grandes empresas, de grandes conglomerados que se hacen de la ganancia de los recursos de otros países y que presionan a países, a las grandes potencias, para crear estándares para los países que están aún creciendo, que están defendiendo sus recursos. Por esto es importante la influencia de América Latina y este nuevo frente diplomático. Sí, esos esfuerzos desde luego que sí, pero muy lamentablemente esa oposición, que evidentemente en todos los países es necesaria, pero esa oposición venezolana es justamente la que puso de rodillas a Venezuela y la que entregó los recursos naturales de Venezuela, que son vastos y amplios, conocidos internacionalmente, reservas internacionales históricas que tienen en ese país y que se pusieron al servicio de la oligarquía o al servicio de unos cuantos. Como sea, como tú bien lo dices, estos ejercicios hechos desde gobiernos progresistas me parece que son importantísimos y son necesarios, y ojalá y se llegue a una buena negociación, que haya resultados, porque lo que importa es justamente el pueblo venezolano. Te agradezco mucho, mi querida Vilja, nos vemos el próximo viernes, que estés muy bien. Buenas tardes a todos.